Que le bendiga a todos grandemente, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quillones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy el último capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 25. De igual manera estaremos comenzando con Primera de Crónicas, capítulos 1 al 4, hablando un poco de los patriarcas y Judá. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos, mi Dios, Padre, que cada palabra que miremos, que escudriñemos, así mismo sea de edificación para nuestras vidas. Y que podamos, Padre, buscar una conexión, Señor, entre lo histórico y lo de la vida cotidiana, en cuanto a cómo honrarte como lo mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermano, mucha información aquí a cubrir. Vamos a mirar acá que, pues, el capítulo 25 fue la caída de Jerusalén, pues Judá fue invadida, asimismo, por los babilonios. 3 veces, al igual que Israel fue invadido por los asirios en 3 ocasiones. Una vez más, Dios mostró su misericordia frente al castigo merecido, al dar al pueblo repetidas oportunidades para que asimismo el pueblo se arrepintiera. Judá, al igual que Israel, fue infiel a Dios, como ya Dios lo había advertido. Permitió que Judá fuera entonces destruida y llevada en cautiverio, como lo decía el Deuteronomio capítulo 28. El libro de Lamentaciones registra el sufrimiento del profeta Jeremías asimismo al ver a Jerusalén destruida. En lugar del rey Sedequías, que había sido deportado a Babilonia, Nabucodonosor designó a un gobernador llamado Gedalías, el que administraba fielmente las políticas babilónicas. Y esta historia ilustra cómo se fue la última esperanza que tenía Israel de recuperar su tierra, aún sus oficiales del ejército, que ahora eran guerrilleros rebeldes, aún ellos mismos hermanos habían huido. Entonces, el rey Evil Merodac era hijo de Nabucodonosor. Él llegó a ser rey del imperio babilónico 24 años después del comienzo del cautiverio y 37 años después de que Joaquín había sido sacado de Jerusalén. Y el nuevo rey, hermano, trató a Joaquín con bondad, hasta le permitió comer en su mesa. Y más tarde, Evil Merodac fue muerto por un complot planeado por su cuñado Nergal-Sarecer cuando lo sucedió en el trono. Y vamos a mirar entonces, hermanos, acá datos sobre estos libros que vamos a estar viendo, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas luego. Así que los libros de Primera y Segunda de Crónicas describen, hermanos, los mismos periodos, ¿verdad?, de la historia judía que hallamos desde Segunda de Samuel hasta Segunda de Reyes, pero de una perspectiva diferente. ¿Qué es lo que hace el libro de Crónicas? El libro de Crónicas provee como un vistazo sacerdotal, ¿verdad? Un comentario o un editorial divino, podríamos decir, acerca del pueblo de Dios durante este periodo histórico. Tras trazar lo que es la descendencia real de David desde el principio, Primera de Crónicas destaca la importancia espiritual del reinado justo de David, demostrando cómo la nación prospera cuando sus líderes honran y obedecen a Dios. Se enfatiza entonces, hermanos, acá lo que es la adoración adecuada del único Dios verdadero y la adoración que la vida de David así mismo también ejemplifica. Así que podemos ver acá que las divisiones en la genealogía de David de Israel, primeros 9 capítulos, capítulo 10 al 16, el arca de Dios, 17 al 21, el pacto con Dios, 22 al 27, el templo para Dios, y 28 al 29, palabras finales. Los temas generales es la genealogía, antepasado de David, la historia y la administración de David. El lugar, pues toma lugar en el Reino Unido de Israel, y el tiempo los primeros 9 capítulos fueron miles de años y los últimos unos 40 años aproximadamente. De igual manera, podemos ver acá que las crónicas se hacen más que contar meramente una historia política, ¿verdad? Contenida en los libros de Samuel y de Reyes, sino que podríamos verlo entonces como ese comentario divino, ¿verdad? Y se centra en el reino de sureño de Judá y comienza con una larga serie de genealogías que trazan el linaje de David hasta asimismo Adán y hablan, ¿verdad?, de cómo también se escogió y se protegió una familia dentro de ese pueblo para asimismo también poder proveer lo que es el liderazgo. Vemos acá también, hermanos, más información de este libro.
El propósito pues era unificar el pueblo de Dios y trazar la línea de David y enseñar que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional. El autor del libro de Primera de Crónicas es Esdras, de acuerdo a lo que es la tradición judía, destinario todo Israel. Y aproximadamente la fecha de cuando fue escrito, 430 años antes de Cristo, registra los acontecimientos que ocurrieron desde 1000 hasta el 960 antes de Cristo también. Marco histórico, vemos que el primer libro de Crónicas establece un paralelo con Segunda de Samuel y sirve como un comentario de este último. Escrito también desde el cautiverio, después del cautiverio, desde el punto de vista sacerdotal, y Primera de Crónicas enfatiza también la historia religiosa de Judá y también asimismo Israel. Algunos otros temas generales que vemos, ¿verdad? Cuando vemos el bosquejo, vemos la genealogía de Israel, está el linaje de la nación, las tribus de Israel y lo que regresaron del cautiverio en Babilonia. La segunda porción habla del reino de David y vemos que David reina sobre Israel, David trae el arca de Jerusalén, las hazañas militares de David y los arreglos de David para lo que es la construcción del templo. Los megatemas, temas ya ¿verdad? Bastante grandes dentro de esta sección, es la historia de Israel, el pueblo de Dios, David el rey, adoración verdadera, los sacerdotes. Vamos entonces a mirar aquí rapidito para ver cómo entonces es este plan. Así que este primer capítulo, hermano, tiene un registro histórico desde Adán hasta Abraham. No vamos a mirarlos todos, hermanos, pero tenemos que entender, ¿verdad? Que cuando tenemos una lista larga de nombres, cada nombre está conectado con una historia. Cada nombre está conectado con un problema, quizás, o con un reto, o con un éxito que lleva de una parte de la historia a la otra hasta lo que era la descendencia, donde podemos ver en el capítulo, por ejemplo, capítulo 1, 24, 27, la historia y el perfil de Abraham, ¿verdad? Que se encuentran también así mismo en Génesis, pero podemos ver, hermanos, desde Adán comienza todo, hablando de los hijos de Noé, los hijos de Jafet, los hijos de Cam, ¿verdad? Los hijos de Sem, la familia de Abraham, los descendientes de Agar, los descendientes de Setura, los descendientes de Sara, los hijos de Esaú también, el pueblo de Seir en Edom y los gobernadores también asimismo de Edom. Así que podemos ver todo esto, hermanos. Luego en el segundo capítulo nos enfocamos entonces en los hijos de Israel y acá vemos a los hijos de Esrón, ¿verdad? En Judá. Vemos también a de Ram, hijos de Esrón. Vemos también a Caleb, hijo de Esrón, a Jeramel, hijo de Esrón, las familias de Caleb. Y continuamos entonces así. El capítulo 3 los hijos de David. Vemos a los reyes de Judá y la línea real después del exilio. Una pregunta que se hacen algunas veces la gente y dice, aún mirando el capítulo 4 donde tenemos acá otras familias de Judá, lo que son las tribus de Israel. Pero hay personas que cuando llegan a este libro dicen, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué tanta información? ¿Por qué tantos nombres? Tenemos acá también acá la familia de Simeón. Es decir, ¿por qué dan esta lectura tan grande de todos estos nombres? ¿Y cómo, qué saco yo de esta lectura de todos estos nombres? Hermanos, algo importante es entender que al final de la historia tuvo un comienzo. Y ese comienzo fue un proceso que convocó, ¿verdad? Que unió muchas familias y a muchas personas para que a través de las profecías de lo que iba a pasar en el futuro pudiera llegar hasta el final de la historia. Entonces, en base a eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Que podamos ver en esta genealogía quiénes fueron las diferentes personas. Así que le voy a nombrar, por ejemplo, algunos nombres importantes. Comenzamos, preste atención, ¿verdad? Para que haga una conexión y así saque algo aunque sea de la esencia de esto. Adán, vemos acá que nuestros pecados tienen implicaciones mucho más graves que lo que nos imaginamos. Tenemos a Noé, las grandes recompensas vienen de la obediencia de Dios. Tenemos a Abraham, ¿verdad? Solo la fe nos hace justos ante los ojos de Dios. Tenemos a Isaac, el buscar la paz acarrea verdadero respeto. Tenemos luego a Esaú. Nunca es demasiado tarde para desechar la amargura y poder perdonar.
Amalek. Hay hombres y naciones malvadas que buscan dañar el pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos de Jacob? Que mientras que nuestros pecados pueden acecharnos, Dios honrará nuestra fe. ¿Qué aprendemos de Judá? Que Dios puede cambiar los corazones hasta de la gente más malvada. ¿Qué aprendemos de Tamar? Dios logra sus propósitos incluso mediante hechos pecaminosos. No estamos diciendo que pequemos, hermanos, para que Dios obre, no es eso, sino que cuando nos arrepentimos verdaderamente, hermanos, aun si hubimos haber pecado anteriormente, ¿verdad? Asimismo, Dios puede obrar aún. Tenemos a Fare, y esto nos muestra que a Dios no les importan los antecedentes suyos. Tenemos a vos, aquellos que son bondadosos con los demás recibirán bondad. Tenemos a Isaí, nunca tome a la ligera el impacto que pueden tener sus hijos. Tenemos también a David, la verdadera grandeza es tener un corazón para Dios. Tenemos a Joab, aquellos que buscan el poder mueren en la nada. Tenemos a Amnón, que aprendemos de Amnón. Rendirse ante la lujuria solo lleva a la tragedia. ¿Qué tenemos acá ante Absalón? Aquellos que buscan suplantar los líderes designados por Dios tendrán una batalla difícil. ¿Qué aprendemos de Adonías? Dios debe de determinar lo que es legalmente nuestro. ¿Qué aprendemos de Betsabé? Una mala acción no nos descalifica para lograr cosas para Dios. Así que, si ha cometido un error, hermano, tenga propia paz, ¿verdad? Dentro de usted, que Dios todavía está trabajando. ¿Qué aprendemos de Salomón? Que la sabiduría del hombre es necedad sin Dios. ¿Qué aprendemos de Rubén? Que lo que gana en un momento de pasión es fútil. Lo que se pierde es real y permanente. ¿Qué aprendemos de Aarón? No espere que los líderes de Dios sean perfectos, pero tampoco permita que su pecado sea pasado por alto. Eso aprendemos asimismo de Aarón. ¿Qué aprendemos de Nadab? Pretender ser el representante de Dios puede ser peligroso. ¿Qué aprendemos de Eleazar? Aquellos que son firmes en su fe son los mejores modelos a seguir. ¿Qué aprendemos de Coré? El rebelarse contra los líderes de Dios es rebelarse contra Dios y siempre será infructuoso. ¿Qué aprendemos de Josué? El verdadero valor proviene de Dios. ¿Y qué aprendemos de Saúl? Que aquellos que dicen seguir a Dios, pero no viven conforme a su voluntad, pierden el potencial que Él les dio. ¿Y qué aprendemos de Jonatán, el último que tenemos aquí por hoy? Los verdaderos amigos siempre piensan en la otra persona, no solo en sí mismos. Amado Dios, gracias, Padre, por todas estas enseñanzas. Ayúdanos a poder aplicarlas en nuestras vidas. Padre, en cuanto a la manera que hablamos, la manera que vivimos, la manera que aún, Padre, hasta nos vestimos, la manera que aún hasta interactuamos en nuestros trabajos o con la familia. Guíanos, Padre, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En tu santo nombre pedimos estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bendiciones a todos, no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.